Nada, lo que vamos a dar es el artículo de Sulistomo, que se publicó en 2018, en donde ellos analizan el papel del gen FOD3, nosotros le decimos FOD3 para que sea más cortito, es un gen que genera una familia de proteínas, las proteínas forminas, que interactúan, o sea, tienen un papel clave, según lo que ellos estuvieron bichando y viendo, en la morfogénesis craneal del tubo neural de ratón, principalmente actuando en lo que sería la constricción apical de las células neuroepiteliales para que el tubo tenga su forma correcta, ¿no? La forma característica del tubo neural. Bien, continuamos entonces. Cualquier cosa que tengan alguna duda, nos paran sin problema. Es más, nosotros tuvimos problemas para entender algunas partes, así que capaz que ahí te vamos a pedir una mano para un intercambio un poquito más fluido, porque estuvo medio complicado a veces. Bueno, nada, lo que pasó es que el cierre del tubo neural en sí mismo, ¿no? En los animales, como ya habíamos visto también en clase, se da a través de la contracción de la red apical de actina filamentosa que se asocia con miosina, que es el complejo que nosotros podemos ver acá, ¿no? Nada, se forma este complejo que es la actinomiosina, ¿no? Que lo que hace es contraer esa red, más que nada en la parte apical de la célula, generando una constricción apical de esas células neuroepiteliales, dando así la forma correcta del tubo, como se puede ver en esta secuencia de micrografías acá abajo, ¿no? Acá tendríamos como los ejes de las bisagras, de alguna forma, donde la constricción acá es mucho más abundante, mucho más tensa, mucho más fuerte, que tal vez en este punto medio, ¿no? Entre estas dos bisagras, en este sector del medio. Paren que quiero un punterito rojo. Ay, miren qué lindo. Está. Y nada, para que a medida de que esta constricción se va dando, ¿no? Se forma el tubo neural en su forma característica, correcta, preciosa, que ya estuvimos analizando también en clase. ¿Qué pasa? Que en realidad esto se sabe, pero no se entienden muy bien los mecanismos por cómo la actina filamentosa justo de esa parte es la que se contrae, cómo sucede. Entonces, los mecanismos moleculares es lo que ellos están tratando también de descifrar lo mejor posible, y específicamente más bien en mamíferos, ¿no? Como acá les cuento, que los mecanismos moleculares no están del todo claros, y ellos sugieren, o sea, estudiándolo, que el gen FOD3 podría tener un rol clave, y como mencionamos antes, este gen FOD3 da a una serie de proteínas que se llaman forminas, que son unas proteínas bastante importantes, tienen un rol clave porque median el ensamblaje de la actina filamentosa, ¿no? Actúan, lo que ellos vieron, ¿no? Ya, actúan en las células laterales del tubo neural, ¿no? O sea, si nosotros vemos, paso en esta imagen de acá, si nosotros tenemos el tubo neural, ¿no? De esta forma, así como circular, ¿no? Como tubo, se expresa solamente en las laterales, en la placa lateral neural acá y acá. No se vio que fuera ni en el techo del tubo ni en el suelo del tubo. O sea que es específico de los laterales del tubo neural. Y nada, es muy importante porque contribuye a la correcta formación del tubo neural a la altura del romboencéfalo. Es decir, en este punto de acá, que es muy importante, es digamos, la zona límite entre lo que sería el encéfalo, después bien desarrollado, no más arriba todo, y la médula espinal. Y aparte, nada, el romboencéfalo va a dar estructuras bien importantes, como por ejemplo el bulbo cefalorraquídeo. Entonces, nada, algo que afecte a esta altura ya está complicado, por ejemplo, si tiene una mutación. Bien. Entonces, esto lo creamos más que nada para los que no leyeron el artículo, ¿no? Porque claro, nosotros lo leímos, lo estamos dando, pero ya lo sabemos. Pero quien no leyó el artículo, sino a veces es mucha información y no entendés bien qué quieren, o sea, por qué lo están haciendo. Entonces, resumimos ese chiquito para no perdernos. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren examinar el papel del gen FOD3 en la neurulación durante el desarrollo embrionario del ratón. Es importante esto, porque es ratón, o sea, es un mamífero. Ellos están analizando en mamíferos. Quieren ver el rol de FOD3 y esos mecanismos en mamíferos. Después, ¿para qué lo quieren hacer? Por un lado, para confirmar el papel clave de esas forminas, ¿no? Que ya se había visto en otros organismos, pero
quieren confirmarlo bien, a ver si es efectivamente, si actúa o no. Y para tratar de descifrarlo lo mejor que se pueda esos mecanismos moleculares, ¿no? Para poder uno entender más adelante cómo se da ese desarrollo neural y que esté correcto. Y después, ¿cómo lo estudian? Lo que ellos hacen principalmente es generar ratones nulos para FOD3. Entonces comparan con ratones control que sí tienen el gen, controlan más o menos las diferencias que hay cuando, digamos, la proteína se está expresando y cuando la proteína no está. Y está utilizando diferentes técnicas y realizan cortes, digamos, ¿no? Para ver específicamente en qué lugar del tubo neural actúa FOD3. O sea, se está expresando este gen que se vio que no es en todo el tubo neural, sino que es en una región específica. Bueno, las técnicas ahora las vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, antecedentes. Bien, para comenzar, como ya más o menos se les había comentado, la neurulación es un proceso de morfogénesis de tubo neural, ¿no? Que requiere cambios enormes en lo que es, digamos, a nivel tridimensional de la placa neural, pero también de lo que son las uniones entre célula y célula. También hay cambios a ese nivel, ¿no? Entonces, básicamente, la invaginación y la formación del tubo se da por modificaciones del citoesqueleto de la propia célula, de las células, en realidad, pues son muchas. Entonces, lo que ocurre, como se había mencionado, es que la actina, ¿no? La actina filamentosa se asocia con la miosina y generando ese complejo comienza a darse una red cada vez más apretadita, una constricción más fuerte, generando estas células de forma de conito, ¿no? Y que se comienzan a apilar de esta forma para generar el tubo correcto. Bien. El ensamblaje de la actina filamentosa, lo leo así todos vamos en la misma y no nos perdemos, ¿tá? El ensamblaje de la actina filamentosa en regiones apicales de la célula neuroepiteliales, ¿no? Que es lo que nosotros vemos que genera ese tubo neural, ¿no? Esas constricciones, está regulada por dos tipos de proteínas. Por un lado se ve que están las proteínas Rho, que son GTPasas, ¿no? Que lo que hacen principalmente es nuclear actina, pero ramificada, o sea, nuclean actina filamentosa, pero es ramificada. Y por el otro lado se vio que están las forminas, que son las que encontraron, o sea, las del gen que ellos están estudiando en especial, que también nuclean actina, pero lineal y no ramificada. O sea, ahí ya tenemos una diferencia en lo que es estructura, por ejemplo, ¿no? Y nada, acá tenemos la forma de una de las forminas, ¿no? La de la proteína. Y nada, lo que se vio es que las forminas sí se había estudiado, por ejemplo, en artrópodos como lo es Drosophila, organismo modelo, o Zebrafish. Por ejemplo, en Drosophila se vio que efectivamente las forminas tienen un papel clave en lo que es la formación, por ejemplo, de tubos epiteliales, ya sea tráquea, glándulas salivales, intestino grueso. Y en Zebrafish se vio que también tiene un papel importante en lo que es la formación de la luz de varios órganos durante esa embriogénesis, ese desarrollo embrionario. Entonces, como más o menos para reafirmar el por qué ellos están estudiando esto, es que en mamíferos no se conoce bien los mecanismos moleculares, arrancando por ahí, y porque también se han estudiado solamente in vitro, por ejemplo, o en modelos que asemejan, que se parecen al animal, digamos, ¿no? Al organismo, pero en realidad no. Y sabemos que pueden haber diferencias en ese sentido, entonces ellos quieren estudiar más que nada mamíferos. Y después, ¿por qué ellos plantean la hipótesis de que las forminas pueden tener un papel clave? Primero, por este estudio, ¿no? Por esos estudios en Drosophila y en Zebrafish, donde en ambos se confirma, ¿no? Que las forminas tienen un papel importante. Y además porque estos mismos autores, Sulistomo y su equipo, realizaron estudios anteriores de cómo las forminas actúan en lo que serían las miofibrillas, a nivel del corazón, ¿no? En el desarrollo del corazón, cómo las forminas actúan en esa organización. Y vieron que una ausencia de estas forminas y demás, además de generar cambios en lo que sería el desarrollo del corazón en sí, también vieron que generaba cambios a nivel de tubo neural. Entonces ahí como que también les despertó un poquito de, bueno, ¿por qué está pasando esto? Y lo curioso es que en ratones transgénicos
uno agregando el gen, digamos, desde afuera, modificando el organismo, lo que es la organización de las miofibrillas mejoraba, pero el desarrollo del tubo neural todavía seguía sin ser del todo satisfactorio. Entonces, nada, ellos empezaron a ver que habían cosas más complejas por detrás, entonces, nada, empezaron a estudiar específicamente las forminas para el tubo neural. Y más o menos en los procedimientos experimentales, ahí lo vamos llegando con Nicasio, ahí nos vamos echando Sí. la info, pero si querés yo digo y después continuamos. Dale. Lo que ellos hacen es, como yo mencioné antes, estudiar ratones con FOD3 nulo, ¿no? O sea, que no van a tener el gen, o como lo vemos acá en especial, ellos utilizan ratones knockout. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el gen FOD3 sí lo tienen. O sea, estos ratones sí tienen ese gen, pero lo tienen con la funcionalidad perdida. Acá, como bien menciona, se pierde la funcionalidad porque uno de los exones de ese gen, del gen FOD3, es cambiado por otro, en este caso el LAC-Z, que codifica para la proteína después la beta-galactosidasa. Pero la cosa es que el gen lo tienen, pero mediante técnica de knockout se pierde esa funcionalidad y nada, no se termina expresando lo que se tendría que expresar. Nada, se vio que, o sea, se utilizaron hembras que estaban embarazadas y se sacrificaron en un X momento, y del útero de esas hembras se obtuvieron embriones del estadio 0,5. Esos embriones fueron genotipados, o sea, les extrajeron el ADN del saco vitelino, y mediante amplificación con PCR después se pudo obtener, nada, se los genotiparon, se sabía la secuencia específica también de ese gen, ¿no? Para verificar si el LAC-Z estaba o no, nada, si fue efectivo ese knockout. Y nada, que es muy importante que ellos también aclaran que ellos están trabajando con mamíferos, están trabajando con vertebrados. Entonces, nada, ellos mencionan que cumplieron con los protocolos de comité de seguridad de la regulación de uso de animales, y que los mantuvieron en lugares fuera de patologías. Entonces, como tuvieron un cuidado bastante bien ahí. Pues ahí. Muy bien, entonces los autores usan distintas aproximaciones para ver distintos componentes y proteínas a lo largo del estudio, ¿no? Por un lado, utilizan la tinción de LAC-Z para ver la expresión de FOD3, como ya explicó Belén antes. LAC-Z está en el exón 1, entonces cuando se expresa FOD3, se expresa LAC-Z. O sea, no se expresa FOD3, sino se expresa LAC-Z. El sustrato es XGAL y el producto dimerizado y oxidado es lo que da una coloración azul oscuro, que más adelante se van a dar cuenta en las figuras cuando se usa para ciertas visualizaciones. Luego usan anticuerpos primarios y secundarios contra distintas proteínas, ya sea FOD3 o otras que vamos a ver más adelante, y también emplean otros compuestos fluorescentes para teñir, por ejemplo, el núcleo, que es este compuesto que creo que acá está mal escrito, un compuesto fluorescente. Después usan FITSI conjugada a WGA, que WGA es que se une a membranas, y después usan faloidina conjugada a este fluoróforo, que es que la faloidina se une a la F-actina, ¿no? Entonces, de esta forma detectan distintos componentes a lo largo del estudio. Y por otro lado, realizan como dos aproximaciones. Por un lado, tiñen o cortes histológicos o embriones completos de ratón. Y por último, los métodos de visualización son distintas aproximaciones de microscopía, que pueden ser confocal, fluorescencia, electrónica de barrido y electrónica de transmisión. Que en los resultados se van a dar cuenta bien cuál es cuál. Ahí va. Sí, después en los resultados, eso es más que nada para tener una idea, ¿no? A gran escala de qué va la cosa, pero sí, después se ven lo más bien. Después de esto, en realidad, ellos también lo que hacen es análisis bioinformático, ¿no? Con distintos software para medir la cantidad de píxeles y la intensidad en distintas, por ejemplo, microscopías. Y nada, que me pareció muy interesante que uno de los programas que utilizan para editar las imágenes es Fishy, y hay otro que se llama ImageJ, que no sé cómo se diría, pero el Fishy lo dimos, por ejemplo, en biología celular. Así que... Fishy y Image son lo mismo. Ah, bien, El está. Fishy es un acrónimo de Fishy is just Image. Es un juego de Ah, palabras. ta.
Bueno, bien de bien entonces. Y entonces comenzamos con los resultados que ellos fueron obteniendo. En primer lugar, vieron que en los ratones que no tenían FOD3, o sea, la pérdida de FOD3 evita el cierre dirigido rostralmente del tubo neural a la altura del romboencéfalo, ¿no? ¿Con qué nos referimos específicamente con rostralmente? Bueno, nosotros también, como vimos en clase, ¿no? Los ratones, los embriones, a medida que se van desarrollando, por ejemplo, del estadio 8,5 y 9,5 va aumentando el desarrollo, tienen 3 puntos que son clave para el cierre del tubo neural. Tenemos el cierre número 1, el cierre 2 y el cierre número 3. Que todo, cuando están los ratones correctos, tienen los genes bien preciosos como corresponde, ¿no? El cierre 1 se da bidireccional, se va tanto rostralmente, o sea, hacia el lado de la cabeza, como caudal, hacia el lado de la cola, de la médula espinal, ¿no? Hacia abajo. El 2 también es bidireccional, que también se da caudal y rostral, y el número 3 se da más que nada a nivel caudal, no hay rostral. El número 1 nosotros sabemos que se da en el límite del romboencéfalo con la médula espinal. El número 3 comienza en el prosencéfalo y el número 2 en el mesencéfalo, ¿no? Los que ellos vieron es que estudiando comprensión LAC-Z, como estuvimos mencionando, vieron que, como decía Nicasio, acá se ve la expresión de la beta-galactosidasa, digamos, en azulcito. Lo que ellos vieron es que específicamente FOD3 se expresa en una región determinada. Se da específicamente en la región del romboencéfalo, donde comienza ese cierre 1. Entonces, acá como se puede ver en esta imagen, cuando digamos el ratón es normal, ¿no? Tiene la proteína, o sea, tiene el gen correcto, FOD3, el cierre se da correcto, ¿no? Cuando son heterocigotas, pero aún así el gen está presente, ¿no? Está funcional, el cierre también se da. Pero ya cuando el organismo no tiene el gen, o sea que las forminas no se expresan, el tubo neural no se cierra del todo. Comienza así un cierre, pero llega un momento que a esa altura donde mencionamos del romboencéfalo, donde comenzaría el cierre número 1, ya acá no se da. Y como se puede apreciar bien en estas microscopías de acá, en la imagen B, vieron que arriba está, digamos, el ratón bien, ¿no? Y en la parte de abajo está, ¿sí? Sí, no, el ratón bien, homocigota. Claro, Homocigota salvaje. homocigota con FOD3, exacto, el salvaje, que vieron que tiene un desarrollo normal, o sea, bien cerradito acá el tubo, pero en este caso, donde está la pérdida del gen, los nulos, vieron que hay una fisura enorme acá, digamos, no es una fisura, pero digo, no se llegó a cerrar el tubo. Y en esta comparación se ve clarito que algo está pasando, tipo que efectivamente la pérdida de FOD3 genera cambios muy complicados. Y también se vio que la expresión de FOD3, acá en el punto B, estoy leyendo, se da más específicamente en las rombómeras de la 1 a la 6, ¿no? Vieron que es este segmento en específico donde se expresa, y ellos mencionan que es una expresión segmentada, porque no se da primero en todo el tubo neural, se da en un lugar en especial, y encima que se da en un lugar en especial, no se da en toda la región a la Bartola, digamos, ¿no? Como que se expresa en esa región a lo loco, sino que se da específicamente en las rombómeras. Y lo interesante es que no se da entre los límites de las rombómeras, sino específicamente en cada rombómera, puntualmente. Bien. Eso es por un lado el primer resultado, ¿no? Ahí ya estuvimos mirando, por ejemplo, lo que era la Z, esa división. Lo que está interesante es no sé si... es la estrategia de tener ese embrión transgénico, ese organismo transgénico, que incorpora el AXZ y después, bueno, luego se le coloca el XGAL para que se tiñe más. Pero lo interesante es que pueden tener el mutante homocigota y observar la expresión endógena y evaluar tanto la expresión como la función, pero al tener el heterocigota tenés la función y tenés la localización. Entonces, eso es una estrategia que hacen que es muy, muy inteligente de su parte, porque a partir de cruzar con un salvaje o cruzar con su propia cohorte de mutantes, ya tenés 2 tipos de resultados distintos con los mismos organismos. Es algo que
A mí me pareció muy, muy bueno, muy lindo la estrategia experimental. Sí, está además, y eso nos gustó pila, además del artículo en sí, que analizan esta pérdida, digamos, de la funcionalidad del gen como a distintos niveles y con distintas técnicas, y como que lo terminás por confirmar, porque tenés evidencia todo el tiempo con todo. Claro, claro, claro. Después pasamos a lo que sería el resultado número 2, que, bueno, en el primero, entonces, para redondear, es que la pérdida de ese gen evita que el tubo neural se cierre totalmente, digamos, ¿no? Y el punto clave es el romboencéfalo ahí. Entonces, en FOD3, cuando se pierde el resultado 2 FOD3, se ve también que genera cambios morfológicos en la placa neural lateral. Como yo mencionaba hoy, ellos habían visto que FOD3 se expresa solamente en las placas laterales, ¿no?, del tubo neural, no en el techo, pero tampoco en el suelo. Se ve específicamente que se expresa en lo que es la placa lateral. Y una pérdida, a ver, es lo que dice acá, resumido mejor. La pérdida de ese gen como que lleva a que las placas laterales adquieran una forma diferente. Si ustedes se fijan acá en lo que sería el homocigota negativo ¿no? Es el que no tiene el gen funcional. Ustedes se fijan tanto en la rombómera 4, que es esta línea de acá arriba, y en la rombómera 5, vieron que la placa neural, si ustedes la comparan con el salvaje, adquieren como una forma tipo convexa hacia afuera, ¿no? Que ellos la llaman una forma de B, porque nada, es la forma que adquieren, ¿no? No es la forma normal que tendría que tomar el tubo, que sería más circular, la forma de tubo. Entonces, otra de las cosas interesantes que ellos ven es que, por ejemplo, a medida que va aumentando el desarrollo también, porque esta parte ya, disculpen, me olvidé decirles, es de un ratón de estadio 8,5. En la parte B es un ratón 9, un estadio 9, y un 9,5 el estadio, acá la imagen C. Entonces, esto como que estamos viendo la progresión, ¿no?, del desarrollo, ¿no?, de menos a más. Y se ve que incluso, por ejemplo, en este caso, ¿no?, en la rombómera 5, a pesar de ser mutante, de no tener las forminas, digamos, no tener el gen, el tubo se cierra de todas formas. Las placas laterales tienen una forma que no es natural, digamos, pero el tubo se termina por cerrar. Entonces lo que ellos ahí están, o sea, como que empezaron a especular que en realidad, como lo dice acá más precioso, es que el cierre del tubo neural, a pesar de ser FOD3 nulos, ¿no? La fusión de la placa neural techo es independiente de la flexión de las placas laterales. Más allá de que esté mutado el gen que actúan en esas partes, el tubo se podría llegar a cerrar porque es independiente de este gen, digamos, o por lo menos de lo que se estaba bichando. Y nada, esta imagen también está muy buena, de esta que tiene las flechitas, que nos va mencionando a la altura de las rombómeras, este heterocigoto es el que tiene el gen, y si nosotros seguimos, yo estoy señalando la pantalla, pero ustedes ahí sí pueden, siguen el mouse, si seguimos del heterocigoto, ¿no?, solo el heterocigoto, a medida que el desarrollo aumenta, vieron que esta línea negra, que es esto si no nos equivocamos es el cierre 1, ¿puede ser? No. Sí. Es el cierre 1. Como que empieza a aumentar, ¿vieron? Hasta que llega un momento que se da totalmente el cierre en todas las rombómeras. Pero si nosotros miramos el que no tiene el gen, o sea, el homocigota negativo, digamos, es como que si seguimos la línea negra de este cierre, nunca se llega a dar completo. O sea, aumenta un poquito más acá, pero nunca se termina por completar ese cierre. Y nada, que algo que estuvo bueno que también observaron es que la penetrancia de este fenotipo, o sea, cuando no se tiene el gen, afecta a todos los organismos. O sea, es 100%. Bien, ahí ves el resultado 3. Bueno, voy yo. Para analizar los cambios morfológicos en las placas neuronales en embriones nulos para FOD3, examinaron la organización celular del neuroepitelio a nivel del rombómero 4 de los embriones en estado 9,5, donde los cambios morfológicos son más evidentes, como decía Belén.
por lo que a lo largo de toda la presentación ahora siempre se va a estar hablando de ratones en este estadio y siempre para el rombómero 4. En la figura A se observa la representación esquemática de la orientación de las secciones transversales. Los embriones del tipo salvaje son los que aparecen como FOD positivo-positivo, y los embriones mutantes, que son los nulos, aparecen como negativo-negativo. La placa neural en los embriones salvajes formó un epitelio columnar pseudoestratificado muy compacto con una superficie apical plana. Por lo contrario, la placa neural de los embriones nulos para FOD3 no logró formar el epitelio columnar y las células no se compactaron en un patrón de empaquetamiento como que regular, normal, por decirlo de alguna forma. En la figura B, mediante micrografía de fluorescencia cofocal del romboencéfalo, se observó la tinción con aglutina de germen de trigo, que es la que aparece ahí en verde como WGA, que marca la superficie celular de las células neuroepiteliales. Y JUST, o no sé cómo se pronuncia ese otro, que es un colorante fluorescente del ADN que se emplea para visualizar los núcleos celulares. En resumen, acá lo que se vio fue que la superficie apical se alteró considerablemente y que la altura de la placa neural fue más corta en los embriones nulos en comparación que en los embriones salvajes. Esto se observa a su vez en la gráfica de caja que aparece ahí, en la que se corroboró una diferencia significativa. Vieron que ese P es menor a 0,003. Y se puede ver que están bien diferentes las medias de cada uno. No sé, ¿la próxima? Lore, si querés, yo dejo de compartir y compartís vos, así podés señalar mejor, ¿viste? Porque si no... Bueno, a ver, saco, ¿dónde la tengo? Saco acá y lo compartís vos mejor. A ver. Voy a ponerla en grande. Tenés que ir para atrás, para atrás, para atrás. Se fueron al final. Ay, no. A ver. No pasa nada. No sé si estoy compartiendo yo, ustedes, ahí quedó. Sí. Ahí se ve bien. Perfecto. Está. Igual no se ve acá el puntero, ahí está, ya lo vi. Bueno, esa fue Ahí la está. que recién presenté, ¿no? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Aquí era que decía las diferencias significativas entre ambos. Bueno, en estas lo que se hizo fue se analizó la distribución de F-actina en células neuroepiteliales mediante micrografía de fluorescencia, en este caso del romboencéfalo, también en embriones en estado 9,5 y del tipo salvaje y nulo. Las secciones transversales a nivel del rombómero 4 se sometieron a tinción de inflorescencia para sonulocludens, que es la que aparece aquí en verde como ZO1, también conocida como proteína de unión estrecha, y tinción con faloidina, que es un péptido que se une a la actina. Se muestran gráficas de superficie bidimensional y tridimensional de la intensidad de píxeles de las regiones encuadradas anteriormente, y esto va a quedar más claro en la próxima diapositiva que se ve mejor. Ahí va. En la gráfica B se muestran perfiles de intensidad de píxeles de faloidina en rojo y ZO1 en verde, de la placa neural lateral de embriones del tipo salvaje y embriones nulos. En los embriones salvajes, la F-actina se acumuló en la superficie apical de la superficie de las placas neurales, aquí. Por el contrario, la acumulación de la F-actina en los embriones nulos disminuyó considerablemente. ¿Vieron aquí que disminuyó bastante? En el gráfico de caja se puede observar esta disminución de actina apical, de la cual es significativa, también con un valor P menor a 0,01, mientras que la actina lateral no es significativa.
Ustedes ven que si miran aquí en la lateral, sí hay diferencias, pero en el estudio estadístico dice que esta diferencia no fue significativa. Bueno, esta aquí me dio un poquito de trabajo porque veía todo muy parecido. Sí, la verdad. Así que cualquier cosa o cualquier error que tenga, porque sigo teniendo dudas. La imagen se corresponde a una micrografía de fluorescencia del romboencéfalo de embriones salvajes y mutantes nulos. La proteína caderina responsable de la adhesión celular, es decir, de la unión célula-célula, no se ha alterado sustancialmente, lo que sugiere cierta pérdida de adhesión en esta figura A. En la B, los embriones del tipo salvaje, en los embriones del tipo salvaje se acumuló alfa-catenina y cadena, aquí, alfa-catenina y cadena pesada de la miosina, cuya señal en la superficie apical se atenuó en los embriones nulos. Estas se utilizan como marcadores de tensión o fuerzas generales. En situaciones fisiológicas existe una fuerza de tensión en la región apical de las células de la placa neural. Esto se pierde en medida en los mutantes, lo que lleva a plantear que una pérdida aparente de las fuerzas de constricción. Y en la figura AC, lo que dice es que la acumulación apical de FOD endógeno se detectó específicamente en los embriones del tipo salvaje, por lo que se concluye que el FOD3 se localiza en la superficie apical de las células neuroepiteliales y su depresión, su pérdida, provoca la pérdida de F-actina localizada también en la superficie apical. A ver, Lorena, que no sé si la escuchan, pero yo dejé de escucharla. Ahí no. Ahí va, ahora sí. Bien. Bien. Está. Su conexión a internet es inestable. Ahí. Bueno. En esta lo que sugiere es que FOD3 es necesario para la organización del complejo de unión apical de las células neuroepiteliales. En la figura A y B, para examinar más a fondo el complejo de unión apical, realizaron un análisis con el microscopio electrónico de transmisión. En embriones del tipo salvaje se pueden ver los contactos celulares, que son los que se resaltan en el magenta, aquí y aquí. Mientras que los embriones nulos para FOD3, los contactos celulares se conservan, pero se distribuyen, por decirlo de alguna forma, menos denso en comparación con los embriones del tipo salvaje, lo que sugiere la pérdida de contracción en el plano apical. Aquí esta flechita verde indica un contacto celular apical aflojado, y en estas otras imágenes que están a la derecha, los contornos de la placa neuronal, están indicados por líneas de puntos verdes. En este caso simplemente se pasó de una escala de 10 hacia el micras. En la figura B también simplemente es una ampliación de las partes que están en el rectángulo blanco para que se pueda observar mejor lo que dije anteriormente. Y en la figura C se puede observar un patrón de imagen de microscopio electrónico de barrido, donde el romboencéfalo se indica en color magenta. Lo que sacaron en conclusión de esto es que la pérdida de F-actina podría afectar la intensidad de las uniones apicales, aunque los contactos laterales de la membrana aún se conservan. Por lo tanto, la pérdida de FOD3 provoca la pérdida de F-actina apical, lo que afecta a la organización del complejo de unión apical de las células neuroepiteliales. ¿Esta quedamos en que la decías vos, Nicasio, al final, o la digo yo? No, la comento yo. Para que comparto pantalla. Creo que tenés que dejar de compartir pantalla. Eso, si podés. Ay, no sé dónde me aparecen las cosas como antes. No veo nada en sí. Perdón, estoy re perdida.
No pasa nada. Abajo del todo, no, arriba del todo, te dice, para parar. Ah, aquí, dejar de compartir. Bien. Perfecto. Ahí va. Gracias. Ahí se ve, ¿no? Se ve bien. Sí. Bueno, entonces ahora los autores lo que intentan hacer es ver cómo es la relación entre la actina y la constricción de la parte apical de las células neuroepiteliales, ¿no? O sea, si están asociadas. Entonces, para eso, lo que realizan es cortes sagitales para luego teñirlos, que es lo que se muestra acá, y después calcular el área de las células, ¿no? Entonces, primero, la tinción es contra CO1 en verde y contra faloidina en rojo, que tiene actina, como habíamos visto. Entonces por supuesto, lo que se ve en homocigotas wild type es que hay actina y en mutantes no hay actina, ¿no? Pero luego lo que observan es que el área de las células mutantes, ¿no? De estas células, es mayor al área de las células de los embriones wild type. O sea, por ende, se evidencia que no hay constricción apical, entonces por ende el área es mayor en mutantes que en homocigotas wild type. Y luego lo siguiente es, básicamente repiten lo mismo, pero en vez de hacer una tinción de tejidos, como se muestra acá, hacen tinciones completas de los embriones. Primero parten al embrión en la mitad por la zona media, ¿no? O sea, lo dividen en dos y lo tiñen completamente. Y, como se muestra en los cuadritos blancos, toman imágenes de las células y calculan, como se muestra en la figura F, el área. Y observan lo mismo, ¿no? El área en las células neuroepiteliales de embriones mutantes es mayor al área de las células de embriones wild type. Entonces ambas aproximaciones evidencian que la actina es requerida para la constricción apical, ¿no? Que es bastante, según lo que venimos viendo, bastante lógico. Luego, esto me complicó un poco, pero lo que intentan hacer es ver las direcciones las direcciones en la constricción, ¿no? de apical. Entonces, para esto, lo que hacen es medir los ejes longitudinales o los ejes más largos y más cortos de las células, ¿no? En células en los extremos de los rombómeros y en células en los rombómeros en sí mismos, ¿no? Entonces lo que detectan es que, bueno, las células de los extremos, o sea, la tasa de longitud, la tasa del eje de mayor longitud con el de menor longitud es mayor que en células, del medio del rombómero. Porque acá capaz que no sé si entendí muy bien. Ellos primero parten de la base, en base a otra bibliografía, que las células de esta región, que es la placa del piso, no sé cómo se traduce, presentan un alargamiento en esta dirección, ¿no? Por ende, la constricción es mediolateral, o sea, en esta dirección, ¿no? Porque por eso es el eje antero-posterior es el más largo. Entonces, intentan ver lo mismo, o sea, intentan ver el largo de las células de la placa lateral, para ver qué direcciones, ¿no? No solo miden las longitudes, sino miden los ángulos entre el eje antero-posterior y medio lateral. Creo que iría por ahí eso, que iría por ahí, en células del rombómero y en células de la unión, y ven que las células del rombómero, el ángulo es básicamente el mismo, ¿no? En verde se muestra, en verde son wild type y en rojo son homocigotas mutantes, ¿no? O sea, básicamente lo que yo entendí acá es que la constricción como que no se da únicamente de manera mediolateral, como ocurría en estas células, sino que se da en dirección anteroposterior también, ¿no?
que es lo que tomaron estas medidas, ¿no? Más o menos fue lo que entendí. Y en la región de los extremos de los rombómeros, claramente no se da, presentan un alargamiento medio lateral. Entonces, lo siguiente lo que hacen es, bueno, intentan confirmar que efectivamente no solo la constricción se da de manera medio lateral, sino que se da también de manera antero-posterior, ¿no? Entonces, para eso realizan estos cortes que se ven en la figura A. Primero creo que son este estilo de cortes, para luego visualizarlo de esta forma, ¿no? Entonces estas figuras, estas microscopías, la visión es en este sentido, si no me equivoco, y los tiñen con faloidina, ¿no? O sea, contra actina, y contra ZO1, ¿no? La proteína del complejo de unión apical. Entonces, bueno, lo que observan es, en los extremos, ¿no? En las uniones entre rombómeros, se observa una menor cantidad de faloidina, o mejor dicho, en el centro del rombómero se observa mayor cantidad de faloidina, ¿no? Si bien está más rojo, capaz que es difícil de ver, pero está más rojo, ¿no? Y a su vez, o al menos los autores nombran que las células en este sector están más contraídas, ¿no? O sea, por ende, se puede decir que hay una contracción antero-posterior, porque, bueno, en el centro de los rombómeros hay mayor cantidad de F-actina, y también se observa cierta constricción celular, que no se observa en mutantes homocigotas. Entonces, lo siguiente que quieren ver es, bueno, cómo es que se ve afectada la morfología de los rombómeros por la presencia o ausencia de FOD3, ¿no? Entonces, como vimos acá, en el centro de los rombómeros, o sea, como hay FOD3, hay F-actina, entonces hay constricción, lo que determinaría la forma de los rombómeros. Entonces lo que hacen ahora es, bueno, hacen este corte longitudinal para luego, por microscopía confocal, obtienen las siguientes imágenes, ¿no? Y tinción. Tiñen núcleos y tiñen actina. Entonces, en las cabezas de flecha son las uniones entre los rombómeros, los límites, y las flechas en sí son los rombómeros, ¿no? Entonces, como se puede ver acá, en organismos wild type, se ve perfectamente formado el rombómero, ¿no? Los límites y el rombómero en sí mismo. Y bueno, en wild type, claramente no, en homocigotas mutantes no se puede observar. Y después toman otras imágenes de embriones, imágenes laterales y dorsales, ¿no? Entonces acá queda mucho más evidenciado cómo FOD3, o al menos la F-actina, está involucrada en cierta medida en la formación de los rombómeros. Si bien, ¿no? Aquí están indicados los rombómeros con la flecha y con punta de flecha los límites, que en organismos mutantes se pierde completamente, ¿no? Entonces estas aproximaciones evidencian que FOD3 tiene un rol en la morfología de los rombómeros. Y acá termina con la parte experimental y pasamos a conclusiones, básicamente un punteíto rápido de lo que se fue viendo. Bueno, entonces en un principio los autores vieron que FOD3 está asociada con el ensamblado regula el ensamblado de F-actina, ¿no? Al nivel de... ¿Están viendo esa parte de arriba ustedes? ¿Qué se ve? Pero sí, el punto Está 1. perfecto. Se ve bien. Bien, entonces concluyen que, bueno, FOD3 regula el ensamblado de F-actina a nivel de complejo de unión apical, de esta forma promoviendo la constricción apical y el pliegue subsiguiente de la placa neural. Lo otro que concluyen es que la constricción apical se da únicamente en las placas laterales, que se dan en direcciones medio lateral y en direcciones antero-posterior, y que está asociada al cierre del tubo neural y a la morfología de los rombómeros 1 y 6. No todos, esto capaz que no quedó muy claro, pero solo estos rombómeros se vieron afectados. Porque son Luego, únicamente las que, perdón, son las Sí, donde no, se expresa ahí FOD3. exacto. Entonces, bueno,
Después los pasos comunes en el cierre del tubo neural en roedores, que vienen acompañados de la contracción de F actina, no se vieron en embriones nulos para FOD3, ¿no? Lo que sugiere que, bueno, que el ensamblado apical de la F actina es necesario para generar la tensión en las uniones apicales y así dar lugar a los cambios morfológicos del tubo neural. Lo siguiente que hagan en las conclusiones, básicamente hacen como una comparación con otras forminas, por ejemplo, DAM1 y 2, que se estudiaron en pollos y también en roedores. Entonces comparan a DAM1 con FOD3, y bueno, DAM1 que se vio que estaba asociada a regiones laterales de células epiteliales en la glándula mamaria, y el ensamblaje de actina en esas regiones, y bueno, lo contrasta con FOD3, que en realidad FOD3 está asociada a las regiones apicales y al ensamblaje de actina en esas regiones. Y por último, los autores sugieren que se necesitan nuevos estudios para seguir elucidando nuevos detalles del mecanismo de acción de FOD3, porque por un lado ellos hablan de esta señalización de PCP, que es algo que se da en el cierre del tubo neural craneal, un mecanismo que se da en esa parte, pero no pueden descartar que también se dé en las células neuroepiteliales de la placa lateral. Entonces ellos dicen que necesitan seguir indagando en ese asunto, ¿no? Y ahí terminaríamos. Muy bien. Buenas. ¿Alguna pregunta de los más compañeros? Después cualquier cosa, pasamos la presentación para ponerla en la carpeta de seminarios. Sí, sí. Así ya queda. ¿Ustedes tuvieron alguna duda? ¿Les pareció muy difícil el artículo? No, lo más complicado fue lo de las direcciones, porque ubicarse dónde está anteroposterior, medio lateral, toda esa parte. Sí, es medio... es importante, sí, tener la referencia geográfica posicional. Pero es interesante cómo a partir de pequeñas mediciones, ¿no? Si uno tiene una extensión con Z1, con F actina, haciendo dos simples mediciones de largo y ancho, uno puede inferir direccionalidad y fuerzas, y orientación vectores de fuerza, ¿sí? Y es algo que se hace mucho cuando uno tiene una aproximación a partir de muestras fijadas, ¿sí? Si uno tiene muestras fijadas es muy difícil inferir una fuerza porque no la está viendo el cambio de morfología de las células en vivo. Pero siempre existen estas aproximaciones que van por un costado y se puede, ¿sí?, inferir por un cambio en morfología, un cambio en cierto que se llaman descriptores de forma, ¿sí? Y esas son cosas que se hacen en el Fishy muy fácilmente. Uno puede inferir las fuerzas que ocurren y comparar una región con otra, ¿sí? Es algo muy poderoso y si uno mide muchas células, puede hacer estadística y bueno, comprobar si realmente eso se comparte en múltiples embriones y demás, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Los artículos Por de ahora no. área siempre se plantean así, porque vi que me pareció raro que no tenía materiales y métodos, como la mayoría de los artículos, sino que la parte experimental como que iba... Al final. Sí. Nos pareció raro eso, sí. Bueno, eso depende de la revista, es corte editorial de cada revista, pero sí, hay un montón que los tiene al final, en materias y métodos, resumidos, muy resumidos, y si uno quiere ir en detalle, siempre se le dice como como los procedimientos experimentales suplementarios, y tiene que ir a la página web, si quiere ir al detalle, realmente por si uno quiere reproducir un experimento. Y a veces eso puede ser un poco engorroso. Y más que nada en el siguiente artículo, en la línea primitiva de Pollo van a ver que sí, que tiene como datos suplementarios, como un extra de materiales y métodos o más experimentos que aparecen como experimentos suplementarios. Porque a veces también las revistas, dependiendo del formato, te dicen, bueno, un artículo X tiene que tener no máximo de 7 figuras. Y porque cuando hacen eso es porque esa revista todavía se imprime. Entonces tienen que tener una cierta cantidad de páginas, entonces uno concentra y a veces
elimina cosas del artículo principal y lo manda a una web. Entonces a veces es medio difícil entender cosas cuando está súper abreviado, pero es por una cuestión editorial de que te piden tantas palabras y tantas figuras, como máximo. Entonces está. Claro. Pero a su vez, en este tipo de revistas, que son revistas buenas, te piden un montón de experimentos para poder publicarlos. Entonces, termina haciendo que un artículo en Science o en Nature tiene 5 figuras en original y después tiene 14 o 15 figuras suplementarias. Sí, siempre el archivo suplementario es el doble o el triple tamaño que el artículo general. Pero bueno, esas son cosas editoriales, digamos. Bien, de bien. Muy bien. Bueno, seguimos. Seguimos. Entonces. Dale, comparto pantalla yo. Ahí están viendo el drive. Sí. ¿Sí? Ah, genial. Bueno, Francisca y yo vamos a presentar este artículo que se llama La división celular conduce a rearreglos epiteliales durante la gastrulación en pollos. Y bueno, los autores trabajaron en Francia. Este artículo se publicó en 2016 y en la revista Developmental Cell. Bueno, para introducir un poco, como todos sabemos, la gastrulación es el primer gran cambio morfológico que lleva a la formación de las 3 capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo. Particularmente la gastrulación en pollos se da en el disco epiblástico plano, y lo que sucede es que 2 flujos de células contrarrotacionales se fusionan en el extremo posterior del disco embrionario, dando lugar a la formación de la línea primitiva. La línea primitiva entonces se forma y alarga en base a algunos cambios morfológicos de las células, también por intercalación mediolateral de las células y por ingresión de las células epiteliales. Todas estas interacciones que se dan célula a célula dirigen la elongación de la línea primitiva, pero en realidad no son suficientes como para explicar todo el movimiento circular que se observa en esas células del epiblasto. Lo que se tenía como antecedente a la hora de realizar este trabajo era que todo el estudio de los rearreglos epiteliales en los embriones se habían hecho básicamente en invertebrados, principalmente en el modelo Drosophila. Se había visto que todos estos rearreglos, estas remodelaciones, no implicaban división celular, simplemente eran como movimientos celulares. Entonces, cuando se realizó este estudio, hasta el momento se postulaba que la división celular en sí misma no promovía el rearreglo de las células epiteliales, y era una característica que parecía estar conservada a lo largo de todos los metazoarios. Se planteaba que cuando una célula se divide, las 2 células hijas están en contacto, tienen una interfaz de contacto y en realidad no se separan, quedaban medio juntas, y la morfología general del tejido, ¿no? permanecía estable, digamos. Después, más recientemente, esos estudios se tenían más o menos hasta 2011, y después, más adelante en el tiempo, aproximadamente 2013-2015, salieron otros estudios en ratones, los cuales postulaban que en realidad se había observado que la división celular sí estaba implicada en movimientos, sí estaba implicada en dispersión y rearreglos celulares. Estos estudios postulaban que en realidad estas células hijas no necesariamente comparten esa interfaz, sino que se separan, y en realidad cuestiona toda la universalidad de que se decía que se mantenían juntas esas células hijas. Y bueno, entonces basándose en eso,
todos estos antecedentes y este panorama, los autores se plantean investigar los mecanismos celulares que subyacen el patrón espacial de los movimientos de gastrulación y el papel de la división celular en este proceso. Bueno, también se plantearon algunas preguntas, las cuales intentaron ir respondiendo a lo largo de la investigación. Estas preguntas fueron: ¿cómo se pueden propagar los movimientos dentro del epiblasto, que en realidad es de rápido crecimiento, sin alterar la integralidad epitelial del embrión? Después también, ¿las células se reorganizan dentro del epiblasto o exhiben comportamientos específicos que participan en el patrón espacial de los movimientos de gastrulación? Y bueno, por último, se plantearon averiguar los mecanismos moleculares y celulares subyacentes a toda esta reorganización. Bueno, los resultados fueron más o menos estos. Se hicieron 6 estudios, como 6 aproximaciones experimentales para responder estas preguntas, y se encontró que la división celular sí es un importante impulsor del reordenamiento epitelial durante la gastrulación. Las intercalaciones mediadas por división celular en realidad sí son necesarias para que se dé el patrón espacial de los movimientos de gastrulación. También se vio que la división celular promueve de una forma activa estos reordenamientos epiteliales. Se pudo también caracterizar espacio-temporalmente todas estas interacciones mediadas que se dan gracias a la división celular. Se testeó también las diferencias que existen en la localización y la dinámica de la actina y miosina que subyacen estos reordenamientos. Y también se vio que el aumento de la estabilidad de la actina y la miosina altera los reordenamientos mediados por división celular. Y bueno, ahora desarrollando un poquito cada punto de estos que mencioné anteriormente. En cuanto a la división, en cuanto a este primer punto que plantea que la división celular es un importante impulsor del reordenamiento durante la gastrulación, bueno, para averiguar esto, en realidad el objetivo que se plantearon para esta parte fue investigar si estas células del epiblasto en realidad están alejadas de la región de la línea primitiva, están ubicadas lateralmente y en la parte anterior de la línea primitiva, si exhiben comportamientos específicos que pueden desempeñar un papel importante en el patrón espacial de los movimientos rotacionales característicos. Y para esto la metodología que usaron fue básicamente lo que se hizo en el práctico, que fue electroporación de embriones de pollo con un gen reportero. Se electroporó estos embriones en el estadio X, que en realidad es otro sistema de edad que es diferente al de Hamburger and Hamilton, que bueno, en estadio X los embriones tienen 0 horas de incubación. El sistema se llama Eyald, Giladi y Kochab. No sé. Y después se electroporaron esos embriones con este gen GFP, y se siguió el movimiento de las células electroporadas hasta el estadio 3, que ahora sí se usa el sistema Hamburger and Hamilton, que es de 12 a 15 horas de incubación. Estos embriones se cultivaron usando el sistema que vimos en el práctico, EASY, y se observó el seguimiento, o sea, se hizo el seguimiento de las células con microscopía confocal. Bueno, lo que se vio en este experimento fue que en la etapa 3, la mayoría de las células hijas se separan rápidamente entre sí en estas regiones que se ven acá, señaladas con los cuadraditos, se separan rápidamente entre sí. O sea, esto es interesante porque no concuerda con lo que se venía diciendo anteriormente, como que las células quedaban juntitas. Después, acá se ve que a los 24 minutos, por ejemplo, se separaron las células, y después se vio que en la etapa X, o sea, una etapa mucho más anterior a la etapa 3, se vio que después de la división celular, en realidad las células hijas
sí se mantienen en contacto después de los 30 minutos de la división celular. Acá en esta imagen se puede ver cómo las células hijas quedan en contacto 53 minutos después después de la división celular están en contacto. También se vio que durante los movimientos de gastrulación se dan principalmente dos tipos de intercalación celular. Se da esta que se ve acá arriba, que es que las células vecinas a la célula que se divide se intercalan entre las células hijas, y después se da lo contrario, que en realidad las células hijas se intercalan entre las células vecinas. Acá se ve más o menos cómo quedaría. Después también vieron que durante los movimientos de gastrulación la mayoría de las uniones celulares no se remodelan, un 63% de estas uniones no se remodelan, el 13% de las uniones se remodelan independientemente de eventos de división celular, y el 24% de las uniones que se remodelan en realidad son gracias a una división celular. O sea, la mayoría de las remodelaciones se da por eventos de división celular. Bueno, todo esto, o sea, gracias a todo esto se puede plantear que las intercalaciones mediadas por la división celular explican la mayoría de los eventos de remodelación que ocurren en el epiblasto y en esta zona lejos de la línea primitiva. Seguimos. Acá tenemos un video que, como decía Gonzalo, estaba en el material suplementario. Y ahí se observa cómo se separan las células hijas. Ay, creo, no vi, no, quedó medio trancado. Ahí sí se ve. ¿Lo repito? Sí, a ver ahí. O ponerle el Capaz que le principio, puedo a ver pausar. Sí. Bueno, ahí se ve cómo se separó esta del medio. Y ahí tenemos el avance. Bueno, creo que se vio más o menos, ¿no? Después, otro video que muestra más o menos lo mismo que veníamos hablando. Ahí se ve. En el estadio. Ay, pasé la diapositiva. Perdón, estoy teniendo problemas con el video. Arriba se ve el estadio X y abajo el 3. En el X se ve cómo se mantienen unidas y en el 3 cómo se separan. Me parece que se vio. Si no me piden que lo repita. No, se vio espectacular. Y los videos son impresionantes. La verdad, Se vio bien. La verdad que muy lindo, sí. Seguimos. En cuanto a este segundo punto que mencioné al principio, que trata de que las intercalaciones mediadas por la división celular son necesarias para el patrón espacial de los movimientos de gastrulación. En realidad lo que quisieron investigar acá, o sea, ya había información previa de que la inhibición de la división celular como que sí tenía efecto sobre los movimientos de gastrulación y sobre los reordenamientos celulares. O sea, ya había antecedentes de esto, pero lo quisieron reinvestigar. Y bueno, de nuevo electroporaron embriones de pollo con GFP para ver el movimiento de las células, y administraron dos drogas, la afidicolina y aminopterina, las cuales inhiben la división celular, estos embriones de pollo. Lo que se vio en esta parte fue que para los embriones control, a los cuales no se le administró ninguna droga, sí presentaban un flujo de células contrarrotacional normal. Acá se ve como
el movimiento de las células normal. Y después, para los embriones que se le administró afedicolina, se vio que, que sí hubo movimientos, pero en realidad el patrón circular se deterioró, se ve como las células convergen en la línea primitiva, en estas imágenes, es decir, no, cuando se inhibe la división celular se dan patrones raros. Y también se vio que cuando se inhibe la división celular, las intercalaciones mediadas por división celular claramente se anulan. En esta gráfica se ve estos dos tipos, los tipos que estábamos hablando de intercalación por división celular, no se observan en los embriones tratados con la droga. Entonces, la inhibición de la división celular estabiliza la organización epitelial con el tiempo y resulta en pocos reordenamientos en comparación con los embriones control. Acá se ve cómo los embriones control reorganizan sus células a lo largo del tiempo y cómo los embriones tratados con estas diferentes drogas mantienen la estabilidad del epitelio. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, se puede decir que la división celular actúa como un potente conductor de la remodelación epitelial y permite el rearreglo continuo que es necesario para producir estos patrones característicos en la gastrulación. Para la otra droga, que era aminopterina, se vio más o menos lo mismo. Y acá hay un video. La primera parte capaz que no, es medio, no se va a entender mucho porque capaz hay que observar mucho, pero la segunda parte del video es más gráfica. Ahí, a partir de ahí. Se ve como el control se restablece y el otro queda como medio estático. Ahí, ¿vieron? Y después, para esta parte, bueno, esta parte, vamos a ver si me sale explicarla bien, porque se había descrito, anteriormente se había descrito que cuando se forma la línea primitiva, gracias a la ingresión y gracias a la intercalación e ingresión celular, también esta formación de la línea primitiva va acompañada de, en realidad, no entendí muy bien a qué se refería en el paper con local directed strains. Local directed strains sería básicamente como fuerzas que están vectorizadas y van hacia un punto determinado, ¿sí? Como que existen fuerzas de tensión supracelulares, es decir, en el tejido, que orientarían de cierta forma la migración o el movimiento de esas células. Sí, medio que se entendía por el contexto, pero no sabía bien cuál era la traducción. Entonces se vio que cuando se forma esta línea primitiva, suceden esas fuerzas del tejido, y estas fuerzas en realidad lo que hacen es aliviar la tensión del tejido y orientan la división celular. Entonces lo que se quería ver ahora era si la separación de estas células hijas es un mecanismo de alivio de la tensión y por lo tanto una consecuencia pasiva de las fuerzas externas que surgen de la región de la formación de la línea primitiva. Entonces, lo que utilizaron, la metodología que usaron en esta parte fue, aparte de toda la electroporación con GFP y lo que veníamos viendo, se hizo algo nuevo que fue una microdisección con láser UV del tejido epitelial de embriones en el estadio 3. Luego también se hicieron observaciones con microscopio confocal. Bueno, lo que se vio en esta parte fue que el comienzo de la separación de las células hijas precede por unas pocas horas a los movimientos, esos que hablábamos, locales en el epiblasto. Por lo tanto, en realidad no tendría sentido decir que son esos movimientos locales los que impulsan la división de las células hijas.
Después también se vio que la orientación de la división celular no está alineada con el flujo local del tejido. Esta flechita roja indicaría el flujo general del tejido, y se ve que la orientación de las divisiones celulares en realidad van medio para todos lados. Y después también se vio que cuando se aísla esta región del tejido con la microdisección láser UV, que corresponde a esta imagen, las células hijas igualmente se separan, Guarda. aunque el flujo de células se derogue. O sea, hola, ¿me escuchan bien? Un momentito se cortó, pero fueron 2 segundos. Bueno, no sé qué escucharon, pero la orientación de las células hijas, la orientación de las células no está alineada con el flujo local del tejido. Ahí, y seguimos. Entonces, cuando se aísla una porción del tejido con la microdisección láser, se ve que las células hijas de todas maneras se separan, aunque el flujo de células de la región del medio no acompañe el flujo de células de la región no aislada. Entonces, todo esto da a pensar que los reordenamientos mediados por la división celular en realidad surgen de un proceso activo y no son consecuencia de estos estímulos mecánicos externos. Y también se concluye que dicho comportamiento celular es una propiedad inherente del tejido embrionario epitelial en esta etapa. También vale la pena destacar que la división celular en la región aislada es más o menos, o sea, no tiene una diferencia significativa con el resto del tejido. Así que bueno, se concluye más o menos eso. Y acá tenemos un video que en realidad, no sé, no es tan claro cuando lo ves, pero las células de la región aislada se siguen dividiendo, aunque se ve que el flujo no es, el movimiento no es igual que el del resto del tejido. No, es eso, no se ve mucho. Pero está bueno ver la técnica, es re interesante. Ahora sigue Francisca. La técnica de disección láser es algo muy poderoso a la hora de, si uno quiere aislar fuerzas y determinar el papel de ciertas fuerzas mecánicas que tiene un tejido. Uno, haciendo una tijerita muy precisa, tijerita de luz, puede llegar a hacer experimentos muy divertidos. Y realmente yo cuando vi esa figura dije, ¡guau! Esto está buenísimo. Sí, la verdad que imponente todo lo que hacen. Es una forma muy elegante de poder determinar que las fuerzas no tienen que ver con la orientación o con ese comportamiento celular. Claro. Bueno, ahora sigue Francisca. Bueno, no sé si me escuchan. No. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Vale. Capaz que un poco bajo, pero se escucha. Yo igual, como Okay. estoy con los auriculares. Voy a compartir entonces en un segundo. ¿Ahí se ve? Ahí se ve bien. ¿Sí? ¿Se sigue viendo ahí? Por las dudas. ¿Sí? Sí, todo bien. Bárbaro. Bien, entonces, el siguiente como punto que hicieron fue la caracterización espaciotemporal de las intercalaciones medidas por la división celular. Acá su objetivo en realidad era como investigar cómo se controlaban espaciotemporalmente estas intercalaciones que estaban mediadas por la división celular. Entonces, básicamente lo que hicieron fue comparar entre los dos estadios, porque sabían que en el estadio 3 la división celular sí promovía los reordenamientos celulares, mientras que en el estadio X no. Entonces pensaron que esta diferencia podría proporcionar pistas sobre los mecanismos que estaban por debajo de estas intercalaciones. Para esto lo que hicieron fue, usaron microscopía de imágenes en vivo de 2 fotones de alta resolución, que dan imágenes en 4D,
y causaron embriones transgénicos en los estadios X y 3. Entonces, lo que encontraron fue que, por un lado, en el estadio 3, la intercalación mediada por la división celular era un proceso de 3 pasos y que era bastante complejo, tanto espacialmente como temporalmente. Entonces, lo que pasaba en estos 3 pasos es que cuando las células empezaban a dividir, las células vecinas se deformaban drásticamente y empezaban a establecer nuevos contactos concomitantes sobre su lado basal. Y como en el último paso, lo que pasaba era que finalmente se establecía un contacto como fuerte, una unión estable célula a célula. Y en cambio, en el estadio X, que es un estadio anterior, las células vecinas solamente sufrían deformaciones muy locales y como estos contactos células-células, que en la etapa 3 se establecen como al final del proceso de división, en el estadio X se establecían casi enseguida que se empezaban a dividir las células. Y entonces, esto les lleva a pensar que las uniones del estadio X daban como un epitelio muy estable y en donde había pocos procesos T y las intercalaciones que decía Betania antes, que son esas dos, CMI y CDCI. Entonces, ellos llegan a la conclusión de que las células de estadio 3 son capaces de formarse y desplazar a las células vecinas, y eso es lo que hace que se remodele el tejido, mientras que las células de estadio X, cuando se dividen en un epitelio que es muy estable, entonces esto es lo que previene que las células en división promuevan los reordenamientos. Bueno, y acá se ve una gráfica en donde muestran el remodelamiento de las uniones, y se nota claramente que en el estadio X la mayoría son uniones estables que no se remodelan, y por lo tanto no remodelan el tejido, mientras que en el estadio 3 hay muchas uniones remodelantes. Bien, después el otro punto como la otra conclusión que llegaron fue que las diferencias en la localización y la dinámica de la actina y la miosina son los que subyacen a estos reordenamientos que están mediados por la división celular. Acá se plantearon 2 objetivos, en realidad se plantearon como uno y después a raíz de los resultados de eso se plantearon otro. El primer objetivo fue comprobar si estas diferencias en la localización de la proteína de la caderina, que es la que está en las uniones célula-célula, la actina y la miosina fosforilada entre los epitelios de embriones en la etapa X y en la etapa 3, en las células en división y tanto en sus células vecinas. Entonces, ellos partieron de que para que las células que se dividen puedan deformar mecánicamente a sus células vecinas y las puedan desplazar, estas células vecinas que no se dividen tienen que exhibir una rigidez cortical baja, porque esto es lo que permite su deformación, y además tienen que tener una estabilidad unión célula-célula también baja, porque esto es lo que permite que se desplace. Entonces, ellos ya sabían de otros experimentos anteriores de que la baja rigidez cortical y la baja estabilidad de unión E-caderina estaba dado por un alto recambio del citoesqueleto de actina y miosina. Entonces, por eso fue que se plantearon este objetivo de ver las diferencias en la localización. Y después, el segundo objetivo que se plantearon fue ver si estas diferencias en la dinámica de la actina y la miosina entre las 2 etapas podía ser la base de los ordenamientos que estaban mediados por la división. Para esto usaron varias técnicas, usaron inmunofluorescencia y también tensión en montaje completo, y sobre todo para el objetivo 2 hicieron una electroporación con una proteína GFP que estaba fusionada con la proteína 2 de la cadena ligera de la miosina, y después hicieron un FRAP, que es una recuperación de fluorescencia después de un fotoblanqueo. Para esto, los resultados que obtuvieron fue, a ver, sí, me había pasado una, ahí. Por un lado, vieron que en el epiblasto del embrión que estaba en la etapa 3,
la E-caderina y la actina se distribuían a lo largo de toda la extensión apico-basal de las células que no se estaban dividiendo, y la miosina estaba principalmente en la zona apical de las células. Que eso se puede ver bien en las imágenes A y A', y A'3, después la siguiente es como se juntan las tres imágenes. Pero se observa bien que en la imagen A las flechas señalan dónde se localizan mayormente estas proteínas. También vieron que cuando estas células entran en división, se genera como una interfaz basal de células caderina positivas entre los vecinos que aparentaban estar distantes. Y después también encontraron que en el epiblasto del embrión en estadio X, la E-caderina también se detectaba a lo largo de toda la extensión vasolateral, pero la miosina y la actina estaban mayormente concentradas en el córtex vasolateral de las células, y eso es lo que se observa en las imágenes B', B' y B2', como se observa que la miosina y la actina están más sobre la parte vasolateral, basal del córtex, y en comparación con el estadio 3, que se observa sobre todo la miosina en la parte apical. Y bueno, también vieron que cuando estas células de estadio X se entraban en división, sus células vecinas tenían una acumulación de actina y miosina, pero sobre el lado vasolateral, y ellos lo que después lo que suponen es que esta formación de contacto vasolateral es lo que evita el contacto de células vecinas distantes, ya que las interfaces de células sin contacto, o sea, sin E-caderina, que son las que se pueden observar con un asterisco en las imágenes, sobre todo en la I y en la J, están señaladas también con una flecha, están justamente debajo de las células que están en división. Ahí esto les dio una pauta para el segundo objetivo que ellos habían planteado, y en realidad usaron el FRAP para medir la dinámica de la miosina en la corteza de las células epiteliales en los dos estadios, y después electroporaron la proteína GFP fusionada con la proteína 2 de la miosina, y encontraron que se localizaba sobre todo en la corteza celular y en el anillo de la actina y miosina que estaban en las células en división. A los resultados que llegaron, sobre todo, fue que la dinámica de la GFP fusionada a la miosina es diferente entre las células de los diferentes estadios. También que la fracción móvil es bastante menor en las células del estadio X que en las células del estadio 3, y que la estabilidad de la miosina en el córtex de las células epiteliales en el estadio 3 es menor en comparación con las embriones del estadio X. Entonces, ellos llegan a la conclusión de que estas diferencias en la acumulación localizada de actina y miosina cortical es lo que subyace a estos rearreglos que están mediados por la división celular. Y después, por último, realizaron una última aproximación en la que establecen que el aumento de la estabilidad de la actina y de la miosina es lo que altera los reentrenamientos que están mediados por la división celular. Entonces, acá también se plantearon dos objetivos. El primero era probar funcionalmente si las diferencias que estaban observadas en el citoesqueleto de la actina y miosina entre las etapas X y 3 podían ser reguladas por las intercalaciones que estaban mediadas por la división celular. Y después, su segundo objetivo era observar el efecto que traía el aumentar la estabilidad del citoesqueleto de actina y miosina en los reordenamientos de células epiteliales. Acá lo que hicieron fue utilizar embriones que los trataron con jasplactinoidie y caliculina A,
Estos son estabilizadores del esqueleto de actina y miosina. El primero es un estabilizador de la actina F y el segundo es un inhibidor de la fosfatasa de la miosina 2, además de usar anticuerpos para ver la localización de las proteínas. También hicieron FRAP, usaron microscopía de imágenes in vivo, y sobre todo para el segundo objetivo hicieron una electroporación con ROA, que es un estabilizador también del citoesqueleto de actina y miosina, pero es más específico. Entonces, los resultados que obtuvieron fue que, por un lado, los dos compuestos enriquecieron la actina y la miosina, sobre todo en la corteza de las células epiteliales, y esto se puede ver en las imágenes acá, A y A' y B y B', como las flechas señalan cómo están más enriquecidas en estas secciones de las células. También encontraron que en los embriones, en el estadio 3, la estabilidad de la miosina aumentaba drásticamente, y esto se asemejaba mucho a la dinámica que mostraban los embriones en el estadio X. Encontraron que había una mayor colocalización de la actina con la E-caderina en las uniones celulares, y esto lo que lleva es a una mayor estabilidad de las uniones, y eso era lo que se observaba en la etapa X, en donde las uniones células-células eran muy estables. Y por último, también lo que encontraron fue que esta acumulación de actina y miosina se extendía a lo largo de toda la región vasolateral, y que estaba justamente debajo de las células en división. Además observaron que estas interfaces de células sin contacto estaban desprovistas de inmunotensión de caderina, que fue lo que estaba comentando en la diapo anterior, y están asociados a las acumulaciones corticales de actina y miosina, que es lo que se puede observar con los asteriscos en las imágenes, que si se observa están como en el medio de las flechas, que es donde señalan la acumulación de actina y miosina. Entonces, nada. Y estos resultados lo que muestran es que el aumento de la estabilidad de la miosina y la actina en las células epiteliales es lo que evita que la célula en división se ponga en contacto con vecinas distantes, y esto es, como decía, una situación similar a lo que pasa en las células del estadio X, que no se produce el reordenamiento de las células hijas. Entonces, este último resultado sobre todo fue lo que le llevó a plantearse el segundo objetivo, ya que vieron que ninguno de los dos, ni jafactinoidía ni caliculina A, disminuían notablemente la división celular. Entonces, lo que hicieron fue electroporar ROA, que permite la estabilización del citoesqueleto, pero de una forma más selectiva debido a su sobreexpresión. Entonces, lo que observaron fue que los embriones que estaban tratados con estos tres elementos presentaban problemas para la separación de las células hijas, que es lo que se da, antes se observaba que una vez que se daba la división celular, las células hijas se separaban, y acá observaron que después de 30 minutos las células seguían juntas, es decir que las uniones célula-célula seguían muy estables. Entonces, eso es lo que dice en la tercera flecha, que lo que pasa es que se estabilizan drásticamente las uniones célula-célula, entonces las células luego de su división no se pueden separar. Entonces, esto se asemeja con las uniones del estadio X cuando no hay remodelación del tejido. Entonces, el incremento de la estabilidad del citoesqueleto de la actina y miosina estabiliza estas uniones, y es lo que previene que las células, las divisiones celulares remodelen el tejido, que es lo que se debería dar en el estadio 3 constando la gastrulación.
acá hay un video que, a ver, si lo puedo mostrar. Ay, me fue. Perdón. Ay, no, le erré. Hice todo mal. Para. Bien, ahora sí. No, sí se ve bien. Ahí se observa cómo las células hijas se mantienen en contacto luego con los tres. Los asteriscos señalan la célula que se está dividiendo y cómo se mantienen en contacto luego de la división de haberlas tratado con esto. Bueno, y en la discusión, en realidad era como un poco el resumen de todo y volvían a repetir varias veces los resultados, así que hicimos como un resumen de todo, de lo más importante y como lo más novedoso capaz que del artículo, y era que, nada, por un lado que demostró este estudio que los rearreglos epiteliales sí están mediados por la división celular, y que estos patrones espaciales de los movimientos de vasculación, y que esto no había sido reportado anteriormente en otros modelos animales. También que la división celular promueve estos eventos de intercalación, y es lo que produce que las células originalmente alejadas se ponen en contacto, y esto es lo que es necesario para la morfologénesis del epitelio. Y también que la interacción entre la actinomiosina de las células en división y la actinomiosina de las células en vecinas es lo que previene los reordenamientos en la etapa X, mientras que en la etapa 3 es lo que favorece estos rearreglos que están mediados por la división celular. Y después, por último, bueno, puse esta imagen que en realidad resume un poco todo esto que ellos dieron y cómo se dan los rearreglos en las diferentes etapas, la etapa X y la etapa 3, y cuando no hay división celular, cómo se establece la estabilidad del epitelio. Así que, nada, por ahí terminamos. Muy bien, perfecto. El artículo es súper lindo, la verdad a mí realmente cuando elegí me pareció un artículo que está precioso, porque tiene como varias estrategias experimentales bien sofisticadas y que son, quienes han cursado biología celular vieron que son técnicas de biología celular, que, bueno, la biología del desarrollo es la biología celular enfocada a un organismo que se va desarrollando. Pero que tengan FRAP, ¿sí? Que tengan disección láser, bueno, transgénesis transitoria, time-lapse, son un montón de técnicas de punto y eso lleva a que también a la revista en el que lo publican, que Developmental Cell es una de las mejores en el área, ¿sí? Es de la editorial Cell, que Cell es como la que tiene mayor índice de impacto de todas. Entonces, así, me pareció muy lindo, muy elegante cómo llegan a evidenciar el rol de las divisiones celulares como parte de esa extensión convergente, ¿sí? Ese rearreglo de células, y cómo le dan un mecanismo a entender cómo es esa dinámica o estabilidad de las adhesiones célula-célula, y mediadas también con ese correlato con la actomiosina, cómo esa dinámica la podemos relacionar con la estabilidad y cómo esa estabilidad nos puede determinar si esas células van a intercalar o no. ¿Sí? Como que el artículo en ese caso es redondo, en el que demuestran un mecanismo, algo que ocurre, y después le dan una explicación. Entonces, realmente, muy bien, estuvo muy bien presentado, así que les felicito a los dos equipos, realmente me sorprendieron para bien. Yo sé que no eran artículos de los más fáciles de digerir, y más siendo la primera vez que tienen seminario en este curso, pero la verdad, los felicito a todos, así que
como esto tiene una nota, así que todos han aprobado, así que por eso no sé, los felicito. ¿Tienen alguna duda? Lo interesante también de este artículo, y es que utilizan todas las técnicas que aprendimos en clase. ¿No? Entonces, hasta se pueden imaginar a los dos primeros autores que comparten la primera autoría haciendo los experimentos en la mesada, con el papelito, el trébol y sacando embriones, ¿sí? Porque realmente es eso. ¿Sí? Son mucha gente haciendo papelitos, retirando embriones con su membrana vitelina, ¿sí? Adheridos. Obviamente, son embriones más chicos, más difíciles de hacer, ¿sí? Va a haber más embriones pegados, que no se van a quedar pegados a la vitelina, van a quedar ahí pegados al vitelo, pero bueno, eso es parte de la técnica. Y luego la electroporación, ¿sí? Embriones muy pequeños, que eso parte también de lo que decía Francisca, cuando usan una construcción que expresa en ROA, más que la especificidad, lo que también están viendo es que pueden determinar, comparar células que tienen y células que no tienen ROA. Mientras que los otros tipos de aproximaciones, ¿sí? Que usaban japlequinolide, la otra droga no me acuerdo, estamos alterando todo, ¿sí? Todo el epitelio, entonces no tenemos con qué compararlo, sino con otro embrión de otro experimento. Pero la electroporación hace expresiones en salt and pepper, ¿no? Como en puntitos, y si uno tiene una proteína fluorescente que nos muestre cuál es la célula que expresa esa proteína, podemos compararla con la célula inmediatamente al lado. Y eso es lo poderoso de lo que vos decís, la especificidad, es que nosotros podemos determinar esta célula y la que está a 20 micras se comporta totalmente distinta porque no expresa eso. ¿Sí? Entonces es parte de las ventajas que tiene hacer una electroporación, que tiene sus desventajas. ¿Sí? Una de las desventajas es justamente que si uno quiere estudiar procesos que se dan a lo largo de todo un tejido y tenemos una expresión en parches, no va a ser la aproximación que nosotros debamos utilizar. ¿Sí? Porque vamos a estar modificando en ciertas células, pero no en todo el tejido. Entonces ahí tiene que haber otro tipo de estrategias, generación de líneas mutantes o bueno, básicamente trasplantes, se pueden retirar células y colocarlas en otros organismos y con eso empezar a discernir esos mecanismos. Bien, yo sé que, bueno, hoy sería el último día, vamos a terminar de